o señales. Buenos días, hoy 1 de septiembre del año 2024 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana como siempre. Y hoy vamos a tratar un tema un poco complejo. Se llama Un propósito cuestionado, sesión 1. Le soy sincero, no le entiendo muy bien por qué le puso ese nombre el autor. Comenzamos, como siempre. Vamos a ver el material de Lay Wife para adultos, que es editado por la Convención Bautista del Sur, a la cual pertenece la iglesia en la que me congrego y que he seguido ya durante varios años. Muy bien. Dice, idea central: sin Dios la vida no tiene sentido. Aplicación para la vida. Por más que nos esforcemos, luchamos o trabajemos, la vida sin Dios es fútil. Fútil significa inútil. Carece de sentido. Cuesta concluirlo si no pregunta a los millones de quienes tratan de encontrar un motivo para sus vidas sin éxito. Salomón notó esto mucho antes de que nosotros, así que vale la pena escuchar con atención, pues hay sabiduría en sus palabras, aunque no cumplió mucho de lo que decía. Esto evitará que desperdiciemos tiempo y energía. La gente busca felicidad, seguridad, paz y descanso, pero nunca los encuentra. Él intentó siempre, terminará en fracaso. Ninguna estrategia vale, no hay un plan B, C o D. Debemos conocer la clave del éxito y no ser uno más. Muy bien. Ese es básicamente el inicio de nuestra lección. ¿Por qué está esa imagen? Es básicamente en la versión inglesa. Hoy no la vamos a ver porque está bastante larga esta clase. Por eso omitimos esa parte. Muy bien. La escritura es Eclesiastés 1, del 1 al 7. Discurso inicial. Estas son las palabras del maestro, alternativo predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. El único que responde a estas características sería Salomón. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. En la versión Reina de Valera utiliza vanidad. Entonces, aquí es interesante que encontramos una figura lingüística de retórica, que es precisamente la figura del epanadiplosis, que es la repetición de la misma palabra o frase tanto al comienzo como al final. Aquí vemos que empieza con absurdo y termina con absurdo o con vanidad y vanidades. Tanto al comienzo como al final de una cláusula. Literalmente significa nueva duplicación. En el versículo 2 comienza y termina con la misma palabra, vanidad o absurdo. Pero también existe o se combinó con otra figura de la retórica, de la lengua, que se llama mesarquía, consistente en la repetición de la misma palabra o palabras al comienzo y al en medio. Entonces, esta es una frase compleja. Este comentario se tomó del gran diccionario de figuras de la lengua de Francisco La Cueva, editorial CLIA. Muy bien. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida?
Jesucristo también nos dijo que no debíamos de afanarnos. Afanarse significa estar constantemente en busca de algo. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen, para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento, para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacía. A su punto de origen vuelven los ríos, para de allí volver a fluir. Aquí vemos lo que sería una imagen en donde los ríos van al mar. Vamos a contexto. Eclesiastés. De acuerdo al libro de Eclesiastés de C.F. Hale y F.J. Delich, que es el mejor editorial que veo sobre la materia, esta palabra viene del hebreo Kohelet, varón de la asamblea. Es con Job el testimonio más significativo de la nueva identidad personal y de la crisis de confianza de muchos israelitas en la nueva era cultural que entonces empezaba siglos 14 a 11 antes de nuestra era, en confrontación con el helenismo. Su autor, que asume el nombre y la autoridad de Salomón, es un sabio israelita que conoce el historial religioso judío y quiere ser fiel en un momento de cambio en la tradición anterior. Algunos dudan que sea Salomón por el lenguaje que utiliza, dado que su lenguaje aparece después de los años 400 al 100 antes de nuestra era. Pero la mayoría, inclusive en el Talmud y los judíos, lo consideran a Salomón como el autor. El tema del libro es el cansancio y la vanidad de la vida. Es parte de la literatura sapiencial de Israel y de su entorno, y es una aportación significativa a la antropología de Occidente. Todas las cosas cansan, versículos del capítulo 1 del 8 al 11. En hebreo las cosas son palabras, de barim. Por eso no se sabe si fatigan las realidades exteriores, las experiencias humanas, o las palabras que empleamos para decirlas, o todo en conjunto. Pareciera que es un libro nihilista. En la Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional del Dr. Luciano Jaramillo no se menciona el autor, pero se deduce que es Salomón 1:1, 12, 16 y 2 del 4 al 9. El título hebreo Kohelet, maestro, pareciera más bien un erudito que un monarca. 4 del 1 al 2, 5 del 8 al 9, 8 del 2 al 4, 10 al 20. Pareciera ser otra persona. El tema principal es que Dios ha ordenado todas las cosas según sus propios objetivos. 3 del 1 al 15, 5 del 19, 6 del 1 al 2 y 9:1. Y el papel del hombre es aceptarlas como designios de Dios, incluyendo sus propias limitaciones, sin molestarse con expectativas no realistas. Debe ser prudente. Versículos del 1 al 7. En el libro Literatura de la Sabiduría de Brian J. Bailey, editorial Zion Christian Publishers, nos dice que los versículos 1 y 2 se refieren a la declaración del autor y al tema, identificándolo como Salomón, y el único que Dios le otorgó bendiciones, Primera de Reyes 3, 12 y 13. Pero sus muchas esposas y concubinas desviaron su corazón, Primera de Reyes 11, 3. Sí, ese era un vago con las mujeres. Y después lo peor es que les hizo altares y adoraba a sus dioses, lo que hace el hombre por la mujer. Entonces sus enseñanzas se volvieron fútiles, ante lo poco que fueron seguidas por él mismo.
De los versículos 3 al 11 lo titula El cuestionamiento del beneficio de la vida. La vida tiene una monotonía perpetua. Las generaciones pasan y viene otra. La naturaleza repite ciclos eternamente. Pero cada generación ha contribuido a la civilización y al propósito de Dios de alguna forma. En cada generación Dios edifica sobre las otras, produciendo una revelación fresca de su gloriosa sabiduría y naturaleza, promoviendo el conocimiento de sus caminos. Isaías 41:4. En el libro En busca del sentido de Maximiliano Díaz, editorial Rue, a los versículos 1-11 los llama la vida sin sentido. Todo es vanidad o absurdo de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. Sin importar cuánto te esfuerces por alcanzar las cosas, ¿qué provecho saca el hombre de afanarse en la vida? El hombre, al no tener su significado claro y objetivo en la vida, lo obtendrá de cualquier cosa que invente, la razón, la materia y la falsa espiritualidad, pero terminarán en promesas huecas. Todo es vanidad, inútil y sin sentido, nada cambia, todo es una rueda incambiable. Entonces el hombre es pequeño, no tiene valor, sentido ni trascendencia. Cuando se deposita su sentido, valor y trascendencia en las cosas materiales, en su sabiduría propia o en sus logros. No podemos negar que hay cambios, sin embargo, la perspectiva terrenal del hombre, hace mucho y no obtiene nada de ello. En el libro de C.F. Keil y otro, el versículo 1 alude al rey de Israel o de Judá. El versículo 2 es un preámbulo. Es el sentido del libro, todo es vanidad, o como ya vimos, todo es absurdo. Es una exclamación, es una vanidad en grado superlativo. Significa que todas las cosas que aparecen ante nuestra consideración y para nuestro uso son vanidad. En el versículo 3 comienza la prueba de la exclamación y la afirmación, y con su interrogante se responde que nunca consigue con el trabajo humano ninguna cosa que sea real, duradera y que dé satisfacción. En el versículo 4, de acuerdo al mundo antiguo, por ser la tierra inmóvil, la tierra cumple su destino. Es lo que es y nada más, Salmo 119:90. Pero aunque la tierra esté quieta, no hay nada en ella que esté siempre igual. Es un punto fijo en torno al cual todo gira. Unas generaciones pasan, otras aparecen, pero moviéndose todo permanece de manera que la tierra queda como territorio fijo, como escena permanente de este cambio incesante. Es como un tipo de combustible de fondo para el crecimiento y la decadencia. El sol se mueve sin cesar, pero siempre es lo mismo. En el versículo 5 el sol sale y se pone de nuevo, día tras día sin descansar. Es un movimiento incesante, siempre repetido. En el versículo 6 aquí el viento proviene del sur, la región de la luz más intensa, y va al norte, la de mayor oscuridad. En sí es rodeado, va el viento, va el viento girando en todas direcciones. Hay un movimiento circular, siempre vuelve a sus movimientos circulares, siempre fluctúa. En el versículo 7 hay fluctuaciones en las fuentes, torrentes y ríos. Todos los ríos fluyen al mar, corresponde a los hechos, y veladamente la idea de un gran océano escondido. Y se puede entender que esos mares no aumentan su tamaño por la gran cantidad de agua que les llega, pero ni aun con la llegada de los ríos el mar se llena de agua que se evapora y luego llueve, se forman los ríos y de allí van al mar. A pesar de ese proceso, sigue siendo igual a lo que era. Desglose, esto es lo que aparece en el texto de Lightwave. Si Dios no es el centro de nuestras vidas, nada de lo que hagamos tendrá sentido. Es útil escuchar a alguien experimentar esto para ayudarnos a pensar y evitarnos dolores y fracasos. Descubrir esa verdad debe hacer que nuestras vidas se detengan de golpe y pongamos nuestra mirada de Dios. Solo en Él encontraremos satisfacción. En la Biblia encontramos lo que desea de nosotros, a dar prioridad a las cosas y vivir desde su perspectiva. Toca adecuarse con Él al centro y así creer las siguientes verdades. Primera,
Sin Dios al centro todo es vanidad o absurdo. El predicador reflexiona en base a lo aprendido y llega a la conclusión de que lo normalmente pretendido en esta vida es vano. Sin Dios toda actividad humana carece de satisfacción. Es una lección. Aunque no dice aquí literalmente esto, los versículos que vimos, lo deduce el autor. El afán de este mundo nada aprovecha por más que intentemos encontrar satisfacción. Si Dios no está al centro y no es nuestro fin, todo carecerá de sentido, será completamente vano. El afán del hombre solo traerá infelicidad y frustración. ¿Por qué gastar la vida así? Hay mucha gente que es afanosa con lo material. ¡Ay, que no me falte un peso! ¡Ay, que ya perdí 100 o 200 pesos! ¡Ay, no puedo vivir si tengo esa deuda! ¿Para qué afanarnos? La vida no es para afanarse, ni para estarse frustrando, ni para estarse en su momento retorciendo en lo que quizás podemos perder, porque de ahí perdemos la esencia de para lo que venimos, que es precisamente seguir a Dios. Por más que tratemos, no controlamos este mundo. Todo esfuerzo del hombre es fugaz y fútil. Por más que hagamos, Dios cumplirá sus propósitos. Saber que controla todo debe darnos perspectiva para glorificarlo. Vamos ahora sí a las preguntas. ¿Está muy filosófica esta lección? Sí, está muy filosófica esta lección. ¿Ya por qué no quiere cambiar? Bueno, si no quiere de esta forma, lo cambiamos de esta manera. A lo mejor se le acabó la pila. Bueno, reitero, afortunadamente tenemos varias posibilidades. Aquí sí vamos a tomar la del versión, la primera que es la pregunta en español, la segunda que es en inglés. ¿Es Dios el centro de tu vida? Eso lo responde cada uno. Si no es así, pues entonces no somos creyentes, porque ese es el supuesto esencial de un verdadero creyente. ¿Qué es algo que te cansa de hacer una y otra vez? Discutir. Es algo que me cansa, no soporto discutir. Y más cuando no encuentro la esencia de la discusión. ¿Cuánto tiempo dedicas a cosas vanas? ¡Ay, mucho tiempo! Pero esas cosas vanas a veces también dejan en su momento cierta educación. De todo lo que veamos, de todo lo que hagamos, siempre debemos de tomar una lección. ¿Cuáles de las imágenes de estos versículos captan tu atención? El nihilismo del autor, es decir, todo lo ve como que realmente para el hombre es nada. Su afán, en su momento vanidad, sus ideas, su raciocinio, todo es vanidad. Porque la realidad, lo esencial, lo trascendente está en Dios. ¿Tiene sentido tu vida? Aleluya que sí. Y este ministerio, junto con mi esposa, que lo estamos teniendo, es lo que me da mucho sentido. Independientemente de que soy abogado en México y pues también estamos ya realizando una actividad profesional más fuerte. ¿Por qué tantas personas se sienten insatisfechas sin importar cuánto logren? Porque viven para ellas, porque no tienen a Dios como su centro, y entonces todo lo que hacen les parece vano, y así lo reflejan, y por eso mucha gente que es muy exitosa muchas veces se llega a suicidar, porque llega la crisis y no saben cómo enfrentarla. Por cierto, hay un libro muy interesante de Tim Keller, que es El dolor y sufrimiento, muy interesante que lo vean. A ver si quiere, ahora sí. Sí quiso, ahora sí. Está de contentillo. Eclesiastés del 8 al 10. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacían los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Sobre todo si es en el chisme. Bueno, no es chisme, es intercambio de opiniones entre mujeres. Bueno. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho ya se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo
debajo del sol. Traten de encontrar algo nuevo debajo del sol. Todo ya está hecho, todo ya fue, todo volverá a ser. No ven ahorita la hierba, no ven ahorita el pasto, porque ya quizás se acerca el otoño, el invierno, pero en primavera volverá a renacer y el ciclo virtuoso de la naturaleza volverá a enseñorear. Hay quien llega a decir, mira, que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Muchos piensan que descubren algo nuevo todos los días, pero la realidad es que lo que descubren ya lo vieron antes, otros, y aparte, no solamente lo vieron, sino que ya lo conocían. Es que yo no lo sabía, por eso hay que estar estudiando y hay que investigar. Y aquí es algo bien importante, sobre todo cuando se dedican a ser escritores. Tienen que leer todo lo que sobre los temas que ustedes están editando, tienen que leer lo que había antes. ¿Para qué? Para que no sea un vulgar plagio y después los demanden. Eso no se da en Estados Unidos y hasta aquí se da en Estados Unidos. Por eso hay que verlo todo con lupa. Bueno, aquí es con telescopio. Muy bien. Vamos a ver el contexto. Versículos 8 a 10. En el libro de C.F. Keil y otro, nos dice que el versículo 8 es aquello que sufre aburrimiento. Está lleno de penas y cuidados innecesarios. Es la pena o trabajo de la realidad. Como si las cosas estuvieran trabajando de un modo penoso, cansado, fatigado, por hacer siempre lo mismo. Y esto quieren decir los 4 ejemplos anteriores. Que todo está sometido a un tipo de actividad dura y sin descanso, que no conduce a ninguna meta, siempre comenzando de nuevo. Por ese cansancio el ojo nunca puede dejar satisfacción por lo que ve, ni el oído por lo que escucha. No hay descanso de la mente. Del versículo 9-11 los titula ¿qué es lo mismo que fue? Lo mismo que será. El versículo 9 es reafirmación de los ejemplos que ha puesto. Todos esos ciclos terminarán en lo mismo. El versículo 10 es una afirmación contradictoria y nos da una visión pesimista, dado que para el predicador no hay nada nuevo, porque ya existía entre todos los que nos precedieron. Entonces no existirá de acuerdo a su lógica, ni mucho menos sería novedosa. Y aquí es algo muy interesante. Los científicos, por ejemplo, buscan descubrir, pero descubrir cosas que están en la naturaleza. No pueden ellos crear algo, porque creación entrañaría que ellos pudieran hacer algo de la nada, y ese atributo lo tiene Dios. Desglose. Cuando Dios no es lo principal, encontraremos insatisfacción. Nada place. Siempre se quiere más. Busca el hombre hallar sentido, pero no lo encuentra. Sin él todo parece monótono y sin propósito. Conozco muchos así. Fatigoso. Solo encontraremos frustración. No habrá razón verdadera para vivir. Por eso es fundamental creer las siguientes verdades. Sin Dios al centro, solo habrá fatiga. Es una consecuencia de la caída y una realidad para nuestra vida. Se requiere tiempo y esfuerzo. Hay obstáculos y mucho sudor. ¿Cómo cuestan las cosas? Nada viene fácil. Cuando es en nuestras fuerzas, la vida es agotadora. Y más aquí en Estados Unidos, que es bastante cara. Sin Dios al centro, hallarás insatisfacción. Esto preocupa al predicador y tarde o temprano todos lo experimentarán. Si no tenemos la perspectiva adecuada, solo nos centraremos en lo que queremos, lo que nos gusta, caprichos, algo que nunca acaba. Siempre queremos más y nunca tendremos lo suficiente. 3. Sin Dios al centro se carecerá de sentido. Todo parece ser repetitivo y sin novedad. Lo vemos en la moda, el arte y en todo. De repente vemos que están de moda vestidos o pantalones de los años 40. ¿Por qué? Porque todo es un círculo, no hay nada nuevo, no hay creatividad, nada hay nuevo debajo del sol, Eclesiastés 1:9. Todo es una copia, solo Él creó todo de la nada.
Ese es uno de los atributos divinos. Vamos a ver una pregunta. Ya dijimos que la pregunta es primeramente, la primera es del español y la segunda es del inglés. ¿Cómo puedes vivir plenamente? Con un sentido. ¿Y cuál es el sentido? La meta, el plan divino para nuestra vida. Cuando nos adecuamos a ese plan divino, entonces vamos a ser plenos. En lo personal, mi plan divino de Dios pues fue convertirme en juez. Y durante los 20 años que fui juez, impartí justicia, aún en contra de mis superiores. ¿Dónde ve usted evidencia de que la gente está experimentando cansancio de nuestra cultura? En los suicidios. ¿Por qué se suicida la gente? Porque está harta de la vida. Hay países inclusive que tienen un alto producto, que son ricos, etcétera, como los nórdicos, y sin embargo tienen altas tasas de suicidio. ¿Por qué razón? Porque no encuentran satisfacción en sí mismo, pese a que tienen todo lo que quizás podamos anhelar. Una de las cosas que muchas veces falta es el amor. Si usted tiene amor, es bendecido. Si no tiene amor, empiezan los problemas. Versículo 11, del 11 al 14. Nadie se acuerda de los hombres, alternativo de los tiempos primeros. ¿Cómo nadie se acordará de los últimos? No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Y a veces, dice un lema, por ahí no me acuerdo quién lo dijo, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Primeras conclusiones 12. Yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel. Reitero, no hay unanimidad en que fuera Salomón. Y a veces inclusive sus postulados no son muy apegados a la filosofía de Salomón. Por eso se duda de que fuera él. 13. Y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Dios nos podía haber dado la inteligencia o nos podía haber dado la información necesaria de todo el mundo. Pues sí, pero no lo hizo. Nos cuesta trabajo, nos cuesta buscar en su momento lo que es, lo que Él hizo, entenderlo y descubrir cómo podemos en su momento utilizarlo. No estaría fácil. Coincido con el predicador. 14 y último. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Si nosotros nos estamos dedicando solamente a lo humano, solamente a lo material, solamente a lo carnal, solamente a los placeres, estamos persiguiendo al viento y tratan de perseguirlo y van a ver que nunca lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque como lo dijo en los primeros versículos, el viento gira, el viento hace círculos, el viento va por todos lados y no es posible alcanzarlo. Es una figura precisamente que refleja la imposibilidad del ser humano de alcanzar por él mismo sus metas, que es parte de la filosofía tanto hebrea como cristiana. Aquí, como dice el post, correr tras el viento, traten de hacerlo. No se lo recomiendo, sobre todo si hay algún barranco por ahí. Contexto. Versículos 11 a 14. De acuerdo al libro de C.F. Cahill, el recuerdo del autor Kametz, conforme al uso de su tiempo, y sintetiza el pensamiento de este versículo en que no habrá recuerdo de nada. No habrá nada que dure y que pueda transmitirse al futuro en forma de historia. En los versículos 12 al 18 los titula Insatisfacción ante la búsqueda de la sabiduría. Aquí expone los tesoros de su experiencia vital como rey. En el versículo 12, el predicador afirma que ha sido rey de Israel. Tiene todo lo que un hombre necesita para adquirir sabiduría. Recordemos que ese es el tesoro que pidió Salomón a Dios.
En el versículo 13, explorar significa investigar un objeto que no tiene ya en su mano, penetrando en un sentido, estudiándolo en un modo completo. El segundo verbo, investigar, es moverse en torno. Significa conseguir una visión general, andar mirando alrededor para conocer algo que resulta desconocido o poco conocido. Es ir dando rodeos para conocer una cosa. Investigar, algunos lo constriñen a la actividad humana, al estudio de la acción de los hombres, definiendo ese trabajo como esfuerzo penoso, doloroso, que resulta insatisfactorio. En ese sentido, ese es el sentido que está en el fondo. Es un espíritu vano, espíritu vacío, como viento que pasa sin consecuencia. Lo que se decía en el versículo anterior, vanidad y aflicción del espíritu, queda aquí confirmado. Aquello que es deficiente no puede contarse o numerarse. Nadie puede cambiar lo que es injusto. Nadie puede completar lo que le falta al mundo. Reflexión del libro Teología Pop de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos la reflexión de Noah Alarcón titulada Entre la productividad y la nada, elegí la nada. Nos dice que cuando Knipe, Knipe, se presenta con su propuesta ante el señor Bohlen, Bohlen, prototipo de un empresario occidental, su primer impulso de ese empresario es desechar su idea. ¿Quién va a comprar una máquina que haga relatos? Basado en el libro del gran gramatizador automático de Roald Dahl. Knipe es un ingeniero oscuro. Él había creado una calculadora de las que ocupaban una habitación. Quiere ser escritor y no tiene interés en pervertir el sentido de la creación artística para lograr su anhelado prestigio y la jugosa recompensa que tendría derecho. Esta es una novela de 1953. Hoy retumba con la inteligencia artificial. Y aquí volvemos a lo mismo. No hay nada escondido bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol. Y sus herramientas, el temor del escritor es que nos anule como personas y nos arrebate la posibilidad de ser productivos, de ser en sí. Con la inteligencia artificial eso es lo que está pasando. Nos volvemos cada vez más ociosos, más holgazanes. Proliferaron las revistas literarias, los cómics y demás materiales impresos baratos. Los escritores se ganaban la vida entreteniendo a las masas. Por ejemplo, Pío Baroja, creador de La vida literaria y España. Isaac Asimov, escribiendo en Amazing Stories. Knipe es un tipo miserable al que no le importaba hacer trampa para ganar dinero. Bohlen también era miserable al no entender qué utilidad tiene una máquina que haga relatos, pero encierra un dilema, en donde los grandes avances tecnológicos, los seres humanos dejemos de ser productivos y perdamos nuestro derecho a estar vivos, sea un gramatizador automático o una inteligencia artificial fabricado por el hombre, es capaz de desplazarnos. En el fondo hay una crisis de identidad en el siglo XXI, un cambio social profundo y transversal, imparable, al que todavía no podemos ponerle nombre, pero que nos aterra. Y entre ellos se encuentran los escritores bíblicos. Pero la productividad es falsa, es fruto de la industrialización y se ha hecho una imagen de generalización de la improductividad después de los 70s. Si usted no es productivo en una actividad que genere recursos y que sea socialmente considerada como un trabajo real, usted no existe. No sirvo para nada es un síntoma de crisis personal. Es la necesidad de hacer como parte fundamental del ser. Y cuando se industrializó nuestro hacer, se vinculó a la producción. Pero el sentido utilitarista no debe de ser nuestra guía. La iglesia debe valer para algo. Nosotros valemos para algo en el reino de Dios. Tus acciones deben valer para llevar a los demás a Cristo. Los humanos necesitamos valor y no es solo la producción y la utilidad.
La idea actual es que si no es productivo industrialmente no es valioso, pero la improductividad es una bendición. La belleza en todos sentidos desaparece cuando se arroja al altar de la productividad. Por ejemplo, tener trabajos reales, incluso Génesis en el relato de Adán y Eva, no se creó para ser útil, para nada ni para nadie. Dios no necesita la creación. Su valor es que existe y que la humanidad ha creado cosas solo por el hecho de hacerlas. Ser la imagen de Dios nos otorga valor por ser, no por hacer. Y esto es contrario a la imagen deformada de nuestro tiempo, sometida, reprimida, sometida al progreso tecnológico antes que a Dios. Pero para ser valioso no necesitamos ser productivos. Es un medio, no nuestro amo despiadado, y un antídoto para esa intoxicación que es la nada. La nada que nos enfrenta a la realidad más profunda de nuestro ser. Si no somos capaces de estar cómodos con nosotros mismos y con Dios en medio de esa nada, algo va mal. Y algo es peor, si no podemos permitirnos esos momentos de nada, porque nos sentimos culpables o ridículos, o que estamos pecando. La nada es una forma de experimentar la gracia de Dios. La cura es dejarnos caer en una imagen de Él, la imagen de Dios, que nos da un sentido trascendental y absoluto, sin exigirnos nada a cambio. Y esta es la promesa misma del Evangelio. Mitos. En el libro Mitos de los Cristianos que Creemos y Compartimos de Gary S. Chogren, editorial CLIE, tomamos el número 14. ¿El griego es un idioma súper preciso? La respuesta es que no. El griego que los escritores del Nuevo Testamento utilizaron fue el koiné, porque era ideal para expresar la sutil complejidad de la verdad de la doctrina del Señor Jesucristo. El griego no es una lengua precisa. Por ejemplo, el griego utiliza 5 modos distintos, como el imperativo para órdenes, el optativo para los deseos, etc. William Barclay dice que la lengua griega es de las más ricas. Tiene una facultad magistral para expresar los diversos matices del significado de un concepto. Por ejemplo, el inglés tiene un solo vocablo para expresar amor, el griego tiene 4. Bueno, es falso, el inglés también tiene varios. Pero esto no es cierto, ya que en inglés hay decenas de sinónimos de amor, sin ningún problema. Agape no siempre significa amor divino, ni file es siempre amistad o afecto humano, puesto que pueden intercambiarse. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:15 utiliza agape para referirse a lo que una persona peca por amar las cosas del mundo. Y en Santiago 4:4 se refiere a la misma amistad con el mundo utilizando filé, y cualquiera de las dos palabras encaja. Entonces los sinónimos en griego se solapan y su significado depende de su contexto concreto. El Nuevo Testamento utiliza 5.400 palabras distintas. El Quijote de la Mancha emplea 24.448 palabras. El koiné tiene un vocabulario mínimo en relación con el griego antiguo. Entonces, es una mentira, es un mito que el koiné sea muy preciso. Desglose. El hombre se pasa su vida buscando propósito y encuentra solo futilidad. Ya dijimos que es superficialidad. Vive tratando de ser alguien, de dejar un legado, pero somos reemplazados y olvidados. La vida es corta y debemos hacerla con sentido, algo que es imposible si Dios no es parte de la ecuación. Sin Él lo que hagamos sería una tarea miserable. Por eso es vital creer en las siguientes verdades. Primero, la vida pasa muy rápido y todo queda atrás sin memoria. La gente y la historia olvidan fácil. Solo son registrados los sucesos más importantes, pues dependen de la perspectiva de quien los narra. Lo que uno pensaba importante no lo es. Debemos decidir la perspectiva correcta cuando todavía hay tiempo. 2. Por más que pretendamos el sentido de la vida, sin Dios es fútil. Salomón lo probó todo, lo investigó y concluyó: vivir así es un desperdicio, pérdida de tiempo y esfuerzo. No desaprovechemos la sabiduría de los antecesores. 3.
Una vida sin Dios se resume en vanidad y miseria. Todo lo que hace la gente en este mundo carece de sentido. Por más esfuerzo que haga, lleva a la nada. Además, este tipo de vida producirá aflicción, lamento y desgracia. Vamos a ver la última pregunta. ¿Desperdicias tu vida? Muchos lo hacen. Los vicios es un desperdicio. El simplemente vegetar sin trabajar también es un desperdicio. Meditar en la palabra no es un desperdicio. En su experiencia, ¿cuáles son algunos de los ingredientes clave de una vida significativa? Dedicarse plenamente a la misión que Dios nos encomendó en este mundo. Gracias a Dios puedo decir que a mi esposa y a mí nos encomendó la labor jurídica. Pues somos abogados en México y llevamos asuntos, no somos de los abogados que no saben leyes. Pero también nos dio este ministerio, junto con nuestro robot Ajus 2.0 cada martes. Y lo hemos hecho pues ya prácticamente cerca de 5 años. Y gracias a Dios ha ido creciendo poco a poco. No es una empresa, pero sí queremos que cada vez llegue a más personas. Por eso lo seguimos haciendo. Y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos dé permiso. Muy bien. Todos. Eclesiastés 1:18. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Eclesiastés 1:18. Vamos en su momento a hacer una última oración en esta clase. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has permitido desentrañar lo que significa Eclesiastés del 1 al 14. No es sencillo entender lo que dijo el predicador, lo que dijo el maestro, o lo que sería para algunos Salomón. Pero sí es importante entender que el hombre que busca lograr su autosatisfacción no obtiene a la larga nada, porque la naturaleza es así. Son ciclos interminables del sol, de la naturaleza, de los ríos, que terminan en el mismo punto. Por eso, amantísimo Padre, te pedimos que nos guíes a la meta, al destino que tienes preparado para nosotros, y que lo lograremos si tú estás en el centro de todo ese proyecto. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.